A tu Kitty. Muy buenas tardes, amigos. Le habla Héctor Sánchez, el turistólogo. Y hoy me place mucho dirigirme a ustedes porque vamos a cubrir uno de los temas más fascinantes del desarrollo de Puerto Rico como pueblo. Y es su herencia indígena, su prehistoria. Y vamos a estar dialogando sobre uno de los descubrimientos arqueológicos más trascendentales del siglo XX, postrimería del siglo XIX, todo el siglo XX, y ahora renace su importancia haciendo copio las ciencias de la antropología, de la tecnología disponible, la que nos da la posibilidad de adentrarnos, de profundizar, de entender, de valorar mucho más el legado arqueológico que dejaron nuestros ancestros, primeros pobladores de la isla del archipiélago de Borinquen. Así que tenemos de invitado, en breve estaremos contando con la participación de Reniel Rodríguez. El doctor Reniel Rodríguez es la persona que le ha hecho frente al reto de trabajar con lo que ha sido conocido en la historia de Puerto Rico como la colección arqueológica del Padre Nazario de Guayanilla, una colección arqueológica que en su contenido podría cambiar la forma en que se narra la historia de América y del mundo. Pero antes de comenzar con este tremendo tema, quería conversar con ustedes sobre algunos de los auspiciadores de nuestro programa y puntualizar y dejar meridianamente claro que aquellos lugares que nosotros mencionamos en nuestro programa de Puerto Rico Qué Grande es de conocimiento personal la calidad y el servicio del lugar que mencionamos. Así que nos consta de conocimiento personal la calidad de la comida, la calidad del servicio de nuestros auspiciadores. Y así será la norma durante todo el tiempo que estemos en este programa. Lugar que auspiciemos, que mencionemos, tenemos conocimiento cabal. No mencionamos un lugar por una pauta comercial, sino porque son realmente socios nuestros en las actividades que cotidianamente hacemos de excursiones a través de toda la isla. Y quería pues nuevamente invitarlos a el restaurante La Rumba. Está localizado en la carretera número 3, la 65 Infantería. Si usted viene de San Juan, una vez usted sale del expreso número 66, a mano derecha, antes de entrar para el Yunque, tenemos el restaurante La Rumba. Especialidad, los mojitos. La previa del Chinchorreo hacia el este, la puerta del Chinchorreo hacia el este. Definitivamente el restaurante La Rumba. Que tengan cuidado, porque algunos fines de semana allí usted se puede encontrar con un toque de bomba, un toque de plena, ya que Kermit es un gran auspiciador de la cultura y el folclore puertorriqueño. Kermit es oriundo de Loíza, así que lleva el sabor de la música por dentro. Así que usted entra al restaurante La Rumba y lo primero que le golpea es el ambiente de la música que le da el ambiente para usted pasar un buen rato. Así que recomendación, restaurante La Rumba en la carretera número 3, conocida como la 65 Infantería, inmediatamente después del expreso número 66 y antes de la entrada del Verde. Si usted viene de Fajardo, pues me da una vueltita en U, y como si fuera a ir para el Verde, ahí a mano derecha se encuentra el restaurante La Rumba. Y ahora tenemos fiebre aquí nosotros, también de San Juan, Puerto Rico. Tiene unos baluartes
turístico y sin duda alguna, ahora la Perla ha venido a ponerle la tapa al pomo en términos de el arraigo que tiene San Juan entre los turistas receptivos y muchos chinchorreros puertorriqueños. Y es que el sitio más solicitado actualmente de los turistas que llegan a San Juan es, además de los parques nacionales, o sea, el Castillo del Morro y el Castillo San Cristóbal, es el cementerio María Magdalena de Paz, y que nosotros acá en Puerto Rico le llamamos el cementerio de la Perla, o el barriado de la Perla. Obviamente, la Perla es antes una perla y luego de Despacito, de Luis Fonsi y Daddy Yankee, la Perla se ha transformado. Y dentro de la Perla, contra todas las apuestas, against all odds, ha surgido una oferta gastronómica de primer orden, la Garita Jazz, localizado estratégicamente en lo alto de la Perla, cerca del cementerio María Magdalena de Paz, donde se dominan impresionantes vistas panorámicas, tanto de la Perla como del Océano Atlántico y del Morro. Así que es un lugar de esparcimiento, buena comida, buen ambiente, ambiente familiar, ¿bien? Y son de estas iniciativas de apoderamiento empresarial en comunidades impactadas por la pobreza, que bien merecen que los puertorriqueños apoyemos, porque así no nos quedamos mirando desde las gradas qué pasa en nuestro país, sino que somos parte esencial en fomentar los cambios. Y la Barriada de la Perla está en un proceso de transformación académica, de transformación social, con todos los retos que infiere trabajar con la pobreza. Así que no miremos desde las gradas y seamos parte proactiva y agentes de cambio en el fortalecimiento de iniciativas para el mejoramiento social de nuestro Puerto Rico. Bueno, amigos, vamos a entrar de lleno a nuestro tema del día de hoy. Y a mí me llena de mucho entusiasmo poder dirigirme a ustedes para cubrir algo tan trascendental como es el conocimiento cabal que debemos tener los puertorriqueños de lo que es nuestra historia, nuestro derrotero como pueblo, nuestra prehistoria, conocer a nuestros ancestros, cómo vivían, cuál fue la aportación de ellos al mundo y estar abiertos a los nuevos descubrimientos. Y me voy a explicar, miren. Para los puertorriqueños, a través de los siglos de la conquista, siempre fue interesante encontrar material, artefactos que tuvieran que ver con los primeros pobladores de Puerto Rico, los taínos. Así que siempre hubo esa curiosidad por el conocimiento de estas cosas que aparecían en los patios de las casas. Así las cosas, llegamos al siglo XIX, y el siglo XIX es el siglo donde comienza a crearse un sistema de conocimiento, una metodología para entender el material físico que dejaron civilizaciones que ya no existen. Y esa es la etapa primigenia de lo que vamos a llamar la antropología, ¿verdad? La antropología es el estudio del hombre como animal, en términos zoológicos, y como animal social, que ya es una consideración no natural. ¿Bien? Y la antropología va a estudiar, su centro de estudio es el hombre mismo. Tiene como herramienta diferentes disciplinas como la arqueología, la etnohistoria, la antropología social
Y actualmente, pues muchas más herramientas con el desarrollo de la tecnología que ha venido a auxiliar y a darle un respaldo sistemático a la forma y manera que se hacen los estudios de las antiguas civilizaciones, cosa que nos da más certeza cuando buscamos establecer conclusiones y reglas que nos ayudan a entender cómo era la vida de estas civilizaciones que no existen actualmente. Así que en Puerto Rico, en el siglo XIX, habían colecciones privadas, igual que en Europa, colecciones privadas como la de Cayetano Colitoste, como la del doctor Agustín Stahl, habían colecciones como la del padre José Nazario de Guayanilla, y estas personas fueron los que establecieron la zapata, las bases, para empezar a buscar el entendimiento de cómo era la vida de los primeros habitantes de Puerto Rico. De estas primeras iniciativas surge una que debemos destacar, que fue la colección Latimer. Fue muy importante para reunir el material arqueológico que iba apareciendo en Puerto Rico. Entonces, ya en el siglo XX, desde principios del siglo XX, comienzan las influencias norteamericanas en el estudio de la arqueología en Puerto Rico, y aparecen figuras como Irving Rouse, ¿verdad? John Alden Mason. John Alden Mason descubre el Parque Ceremonial Indígena de Caguana. Irving Rouse es a quien se le reconoce el haber clasificado en diferentes etapas de desarrollo la cultura taína. Y es que antes de los taínos estaban los papás, los abuelos, los bisabuelos y los tatarabuelos, por decirlo de alguna manera que sea coloquial y no muy técnica. Pero la forma y manera que se le dio curso a la clasificación del material arqueológico todavía pues trae controversia. El trabajo de Irving Rouse clasifica todo el material arqueológico recogido a través de los años en nuestro archipiélago como arcaico, que viene a ser el material de los primeros habitantes, aquellos que no conocían la cerámica ni la agricultura, ¿no? Los hunters and gatherers, que son muy famosos a través de todo el planeta, que son las etapas más ancestrales de la convivencia de los puertorriqueños, de los seres humanos como grupo, ¿verdad? Como bandas. Luego estos, según la teoría de Irving Rouse, son invadidos por unos grupos que venían de delta del Orinoco hace 2300 años. Los Ineri, que conocían la cerámica y la agricultura, invaden a los primeros y se establecen en Boriquén. Estos dos grupos van a evolucionar de una forma interna en la isla de Puerto Rico, un proceso netamente insularista, y generan entonces los primeros borinqueños, que se le van a llamar los pretaínos o los ostionoides, que evolucionan a la cultura taína. Eso es más o menos cómo se ha clasificado el desarrollo cultural de los taínos en el archipiélago borincano. Pero al mismo tiempo, en el siglo XX, van surgiendo otras personalidades como Eugenio Fernández Méndez, Ricardo Alegría. Tienen su haber cientos de investigaciones y publicaciones sobre los taínos, incluyendo libros de texto para nuestros estudiantes. Y don Ricardo fue la persona que, haciendo estudios en Hacienda Grande, en Loíza, y en la Cueva María la Cruz, descubre y clasifica de forma contundente
la cultura arcaica, o sea, los primeros pobladores de Puerto Rico, los que, según sus tratados, su material eran netamente basureros de concha, situados en algún lugar estratégico cerca de donde se asentaban, con concha, huesos de manatí y el material de la comida que encontraban en la periferia de donde se asentaban. Ahora bien, dicho esto, nuestra arqueología sigue evolucionando y tiene unos grandes retos contemporáneos. Por ejemplo, uno de los grandes retos que tiene los científicos de la antropología en nuestro país viene a ser los descubrimientos de la Hueca y Puerto Ferro y la Hueca Sorcé en Vieques, donde los arqueólogos Luis Chanlate Blanc y Ivonne Arganes encuentran un material muy diverso y que rompe los parámetros de lo que se ha encontrado en Puerto Rico, particularmente figuras de cóndores que obviamente no existen en el Caribe, así que se plantea que ahí sucedían otras cosas en términos de migraciones y de interacción entre las culturas aborígenes de América. Otro de los grandes retos que tiene la arqueología actual es aceptar de una manera definitiva el conocimiento astronómico de nuestros aborígenes, muy bien emplazado en los parques ceremoniales indígenas de Caguana y Tibes, donde las plazas ceremoniales fueron orientadas hacia la salida y la caída del sol y la salida de la luna en las 4 estaciones del año, los solsticios y los equinoccios de las 4 estaciones del año. Así que tenemos ahí 2 retos mayores. Si esto seguimos en este derrotero que vamos, en poder demostrar este conocimiento y esta aplicación en los usos de los parques ceremoniales, además de las ceremonias mágicas religiosas, pues traería pues, muy positivas consecuencias para Puerto Rico. Serían los parques considerados como monumentos como Stonehenge, como Machu Picchu, como Chichén Itzá, que son otros lugares arqueoastronómicos emplazados en diferentes partes del mundo. Y además de esto, hay otro reto mayor actualmente buscando comprobarse de forma científica, de una forma sistemática, son las piedras del padre Nazario de Guayanilla. Estamos hablando de una colección de unas 800 piedras que el padre Nazario descubriera por un secreto de confesión. En el momento en que una mujer guayanillense está por morir, llama al padre, asumo que dentro de los votos de extremoción, le hace saber que ella era la custodia de la biblioteca de Agüeybaná. Y le dice dónde estaba guardada esta biblioteca. El padre hace una excavación y logra recuperar unas 800 piedras con unas formas humanas y con unas inscripciones que no guardan relación con los petroglifos y pictografías que son comúnmente encontrados en la isla de Puerto Rico. Dada esa situación, el padre Nazario, que nació en el 1838 en Sabana Grande, y a los 15 años de edad realizó algunos estudios en el convento de Portacoeli y de San Germán, que luego estudia en el Seminario Conciliar de San Juan para estudiar latinidad y donde se graduó con altos honores en el 1861. El padre Nazario tenía un bachillerato en filosofía
con especialidad en teología dogmática. Sus investigaciones filosóficas le ganaron una beca para estudios avanzados en lenguas antiguas y bíblicas en el Seminario Conciliar de Salamanca y fue ordenado sacerdote en el 1863. Después el obispo Fray Benigno Carrión de Málaga le otorgó otra beca para estudiar en la Universidad Complutense de Madrid, pero la rechazó por una situación familiar que lo trajo de regreso, a Guayanilla, donde comenzó su misión sacerdotal en la parroquia de Guayanilla en 1866. Además, el sacerdote fue miembro de la Sociedad de Prehistoria de Madrid, presidente honorario de la Sociedad de Historia de Puerto Rico y un gran aficionado de la meteorología y la astronomía. Este sacerdote, en conocimiento y en poder de todas estas piedras, establece unas teorías de su interpretación, que vamos a hablar hoy en breve con el arqueólogo Rodríguez Ramos, quien posee un postdoctorado en la arqueología de la Universidad de Leiden en Holanda, además de otros estudios que vamos a hablar más en detenimiento después de esta pausa. A Puerto Rico, ¡qué grande! Consíguenos en Facebook como El Turistólogo PR y en Instagram.